Un saludo para todos y sean muy bienvenidos al último dominguero del año 2018. El programa semanal de Vida Coherente Sociedad Civil y la próxima vez que nos veamos ya va a ser 2019. Así que este es el último de este año. También es la continuación en cierta medida del dominguero de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dado aquellos aspectos por los cuales estamos contentos, estamos agradecidos? Fueron mejoras en la cosmovisión Vida Coherente. Eran 8 y dimos 7, pero el octavo ya lo habíamos dado no el domingo pasado, sino el anterior, así que lo pueden escuchar allí. El octavo es justamente el ego colectivo. Este año llegamos a la conclusión que existe un ego colectivo y que puede ser peligroso porque si no estamos atentos podemos creer que estamos recibiendo información de la conciencia y no. Es información del campo geomagnético y allí es donde se comunican y se conectan los egos individuales y forman un ego colectivo. Este descubrimiento, por así decirlo, se lo debemos al Instituto Matemáticas del Corazón. Ellos descubrieron con investigaciones que llevaron mucho dinero, que el campo geomagnético es un excelente transmisor y receptor de información, pero excelente. El problema que tiene es que es neutro en el sentido de que puede enviar y recibir información coherente, pero también puede enviar y recibir información incoherente. Nosotros en los grupos de coherencia, que tenemos el objetivo de enviar información coherente, ya no usamos el campo geomagnético que a veces además está en tormenta geomagnética, aunque el Sol está más dormido que lo que estoy yo ahora, que me tuve que levantar muy temprano hoy por ciertas cosas. Pero el Sol está dormido, así que no hay muchas tormentas geomagnéticas. Cuando hay tormentas geomagnéticas, hay que agregarle al campo geomagnético esa incoherencia de que esté inestable, de que esté con tormentas geomagnéticas. Así que no lo usamos más. Para la iniciativa de coherencia global no se usa más el campo geomagnético. Usamos directamente la conciencia. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, habíamos dicho que el ego colectivo estaba formado sobre todo por creencias tradicionales, creencias arraigadas, cosas que nos hicieron creer que son buenas. Había puesto como ejemplo la educación, pero la educación de un gobierno, la educación del sistema. El mismo gobierno que, ¿cuántas veces lo criticamos y dijimos que la corrupción y esto y lo otro? Pero la educación no se la toca allí. La educación es sagrada. Estamos con esa programación en la mente. También tenemos una idea torcida, muy torcida. Hay quienes andan diciendo que no se puede salir totalmente del sistema. Bueno,
a esas personas les puedo hablar yo porque yo soy un ejemplo viviente de que se puede salir totalmente del sistema. El sistema siempre será un parásito. Me saca impuestos, tengo que pagar por la energía eléctrica, tengo que pagar por el agua, saca, 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 saca. El sistema recibe, recibe, recibe. Ya aprendimos que eso no funciona, eso está condenado al colapso, porque en todo el universo, toda realidad se trata de recibir, sí, pero también de dar. Es tan importante una cosa como la otra. El sistema solamente recibe. Lo que da es basura, como la educación. Porque la educación no te sirve para nada. La educación no te enseña a vivir. Es un mamotreto de datos todos entreverados que ni se sabe para qué sirve, porque cuando sales al campo laboral resulta que tienes que empezar de cero, porque no te prepararon ni siquiera para el campo laboral. Entonces, después de la educación viene el trabajo, el campo laboral, donde lo importante es el éxito, la competencia, a ver quién es mejor, ¿no? Y bueno, al no tener experiencia, al no estar preparado, no te va a ir bien. No te va a ir bien, pero sí decimos, oye, qué trabajadora, la verdad que se mata trabajando, ¿no? Como si eso fuera, como si matarse trabajando para el sistema fuera una virtud, fuera un valor que nos hicieron creer que está bien. Pues está mal, está mal. Y habíamos dicho que así como es peligroso, porque nos hicieron creer una cantidad de cosas que están mal, era muy fácil de controlar el ego colectivo, mucho más fácil que el ego individual. ¿Cómo se hacía? Con una cosa que se llama método crítico. No es para que se pongan criticones, no. El método crítico es simplemente no aceptar nada a la primera vez. Nada, de nadie. Ni esto que estoy diciendo ahora, no lo acepten. Hagan de cuenta que todo esto es mentira. Van e investigan por ustedes mismos. Después que investigan por ustedes mismos, entonces sí, toman una decisión sobre las afirmaciones que se hicieron aquí. Pero eso lo tienen que hacer con todos. Eso lo tienen que hacer con el científico de turno que esté de moda. Hasta la muerte de Stephen Hawking era Stephen Hawking. Ahora no sé a quién poner como de moda, pero siempre hay alguien que es la estrellita de la ciencia. Tendría que pensarlo porque hay varios que se postulan. Y bueno, no importa quién lo diga. No importa, aunque se supone que sea la máxima autoridad en esto, la máxima autoridad en lo otro, no. Ustedes dicen, no. Espere, voy, investigo, pregunto, veo, reflexiono y después tomo una decisión. Así muere el ego colectivo, porque el ego colectivo te quiere convencer de afirmaciones que tienen la apariencia de estar bien y están mal. Así que si no las aceptas a la primera, investigas, reflexionas, preguntas. Entonces, ¿qué puede hacer el ego colectivo? No puede hacer nada. Queda neutralizado. Pero es un hábito. Ustedes se tienen que habituar al método crítico. Ya se los había dicho, Escuela de Frankfurt
la segunda etapa de la escuela de Frankfurt. Jürgen Habermas fue el que mejor desarrolló. Es todo un método. Yo simplemente les estoy pidiendo el primer paso, que se habitúen al primer paso, a no aceptar las cosas a la primera vez. ¿Mm? Bueno, y el título de hoy en realidad es Niveles de Conciencia, porque no agregué a esos 8, si escuchan el dominguero pasado y le suman el ego colectivo, ahí están los 8 puntos por los cuales nosotros estamos muy, pero muy agradecidos. En lugar de agregar 9, 10, 11, lo que hice fue destacar tal vez lo que a mí más me impresiona de todo. Y lo que a mí más me impresiona de todo es haber llegado a la conclusión que la conciencia tiene niveles. Estuvimos 3 años negando los niveles de la conciencia. La conciencia es una sola, la conciencia es toda igual. En la conciencia no puede haber niveles ni jerarquías. Y es cierto, Jacobo Greenberg dice, sí, es cierto. Si miramos desde la conciencia, es una sola y es toda igual. Allí no hay niveles. Pero si miramos desde la humanidad, entonces sí. Porque la humanidad tiene la mala costumbre, en realidad estamos programados para eso, de separar, delimitar y focalizar hacia esto, hacia lo otro. El mismo ejemplo que usa Greenberg es que si un observador se focaliza en lo que se llama el campo informacional de la conciencia, que él lo llamaba enrejado, látiz, pues va a tener como resultado la conciencia de unidad, que es importantísimo. Es lo más importante de todos, de todo, porque volvemos a ser quienes éramos antes. Uno. Pero si hay otro observador que solamente se preocupa por el cuerpo, por esto que tenemos aquí, bueno, entonces esa conciencia va a tener otro nivel. O sea, no solamente sería un nivel muy bajo, sino que sería un nivel que va incluso en contra del proceso de la conciencia, del camino de la conciencia. Yo creo que simplemente hay 2 caminos y no hay que buscar muchos. Vida coherente sigue el camino de la conciencia. Por supuesto no es la única, debe haber muchísimos más, y especialmente en Oriente, que siguen el camino de la conciencia. Y después está el camino del ego. Es así de fácil. Entonces la persona que se dedica a la parte física, a desarrollar el cuerpo, es decir, no está mal desarrollar el cuerpo, no está mal vestirse bien. El problema es cuando toda su conciencia está enfocada hacia eso. Entonces, sería una conciencia corporal, no sé cómo llamarla, un nivel de conciencia bajísimo, contrario al proceso conciencial. Greenberg lo llamaba el olvido primigenio, haber cambiado materia por conciencia. Así decía, haber cambiado materia por conciencia es como un olvido primigenio que tuvo la humanidad. Nosotros sabemos, y él también lo sabía, porque era amigo de Carlos Castaneda, que no fue ningún olvido. Nos hicieron olvidar.
Lo que pasa que desde el punto de vista de la ciencia, él no podía postular que somos una raza intervenida. Eso lo saben los antiguos chamanes. Eso es una tradición oral que se fue pasando de chamán a chamán, ¿verdad? Y don Juan Matus fue uno de ellos, de los chamanes, de los yaquis del norte de México, que sabía que somos una raza intervenida. Nos dieron su mente, así decía don Juan Matus. Nos dieron su mente. Y si ustedes leen la descripción de la mente que nos dieron, es el ego. O sea, no hay mejor definición del ego que la mente que nos dieron según Castaneda. Pero entienden que Grinberg no lo podía postular porque no tenía manera de comprobarlo, no tenía manera de fundamentarlo. Y una tradición oral no sirve como fundamento. O sea, yo le puedo creer a los yaquis, le puedo creer a los mayas, le puedo creer a los queros. Tengo un amigo quero, entonces le creo. Pero eso no lo puedo postular científicamente, porque es una tradición oral. Todo el mundo sabe que las tradiciones orales se deforman, cambian. ¿Mm? Recién en el 2013 tuvimos la prueba científica que somos una raza intervenida. Y tuvimos la prueba gracias a dos científicos kazajos, los que viven en los oriundos de Kazajistán se llaman kazajos. No queda muy lindo, pero así es. ¿Cómo se denominan los oriundos de Kazajistán? La cosa es que la ex Unión Soviética y justo Kazajistán era un lugar donde estaba lo mejor de lo mejor en cuanto a científicos de la Unión Soviética. Tanto es así que en la carrera espacial le ganaron a Estados Unidos. Bueno, el tema este ya lo desarrollé muchas veces. No lo voy a repetir otra vez, pero recién en el 2013, o sea, Jacobo Grinberg no conoció la prueba científica, que para mí no deja duda ninguna. Por supuesto, como toda hipótesis científica es refutable, pero hasta ahora nadie la refutó. O sea, no vino ningún otro astrobiólogo por encima de Maxim Makukov a refutar eso. Por lo tanto, me quedo con la hipótesis de Maxim Makukov y de Vladimir Shcherbak. Vladimir Shcherbak era el matemático, el que descubrió que lo que nos pusieron en el ADN es un código numérico muy complejo, tan complejo que es imposible que sea humano. Es un verdadero sistema algebraico computacional y tiene muchos algoritmos. Esa tendencia a la materia, ese materialismo, ese que todo gira alrededor de la materia, viene de ahí, viene de esa intervención. A la intervención le tienen que sumar las programaciones de miles de años de antigüedad. ¿Eh? Entonces, ese que se dedica al aspecto corporal nada más, yo no lo culpo, al contrario, yo lo entiendo muy bien. No es para culparlo, sino que es para tal vez ayudarlo, abrirle los ojos, despertarlo. Bueno, algunas cosas que nos parecen muy importantes sobre esto de los niveles de conciencia. No es cuestión de decir, aquí
hay niveles de conciencia y punto. Porque esto no significa que existan personas superiores o personas inferiores. Nada que ver. Porque al final todos van a volver a la fuente, de allí salieron, de la conciencia absoluta. Algunos van a tardar más, pero van a tardar en términos del tiempo humano. Y el tiempo humano no existe en la realidad. Entonces, ¿cuánto se pueden tardar por encima de otro que ya lo sabe? ¿Cuánto? ¿Una vida? ¿80 años más? 80 años es menos que un parpadeo en la eternidad. Así que finalmente todos vamos a ser uno y todos vamos a llegar. Algunos van a dar un rodeo, pero finalmente van a llegar. Incluso esa gente que se la considera injusta, destructiva, delincuentes, toda esa gente va a llegar un momento que va a despertar y va a volver de donde salió, a la fuente. Y todos tenemos conciencia. Esa incoherencia que anda por ahí, que hay gente que no tiene conciencia, es una súper incoherencia, porque si una persona no tuviera conciencia, estaría muerta. La conciencia es la fuerza vital, es lo que hace que el cuerpo pueda andar por allí, vivo. Esto lo tiene Konstantin Korotov bien documentado con fotografías en 19 recién fallecidos, así lo hizo, con la cámara de su invención, de descarga de gas, una cámara Kirlian, pero con descarga de plasma, de gas ionizado que amplifica la luminosidad de la fuerza vital, como dicen los rusos, que es la conciencia, no es otra cosa. La fuerza vital es la conciencia. Sin fuerza vital ustedes no viven. Ustedes ven un delincuente y dicen, este no tiene conciencia. Sí la tiene, sí la tiene. Si no tuviera conciencia, no podría vivir directamente. Así que es otra incongruencia que anda por allí, que hay gente que no tiene alma. Pero qué locura, qué locura. Bueno, segundo, por ser fin de año casi, por llegar al final del 2018, yo siento que tenemos que agradecer, primero agradecerle a ustedes, porque ustedes son la razón de nuestra vida. Vivimos para ustedes. Así que primero que nada les agradezco a ustedes. Pero también le quiero agradecer a aquellos científicos valientes, que no fueron muchos, y que se animaron a considerar a la conciencia como una entidad y no como una capacidad. Es muy fácil considerar a la conciencia como una capacidad, un epifenómeno de la evolución neuronal. Eso es muy fácil. Es la postura oficial, pero hay muchos científicos que le pasaron por arriba a la postura oficial. Uno de ellos es Konstantin Korotov. Y siguió en la ciencia porque es muy respetado, es catedrático de la Universidad de San Petersburgo, pero no fue el único, y yo siento que tengo que agradecerle también a David Bohm, que se refería a lo mismo, aunque él hablaba del universo holográfico, se estaba refiriendo a lo mismo. Él hablaba de un universo donde, como un gran sistema, donde cada elemento tiene la información del todo. Ningún otro sistema puede hacer eso. Solo un holograma dinámico. Por eso nuestra cosmovisión, ya no decimos es holográfica, sino es holodinámica.
El universo nunca para, el universo es un proceso, está en constante proceso. Después vino Ervin Laszlo y fue el que afirmó que ese superholograma que constituye el universo es la conciencia misma. Fue el que lo aclaró. Pero no solamente que ese superholograma es la conciencia misma, sino que todo lo que está allí tiene conciencia. Es una teoría que se llama panpsiquismo, pero no confundan, porque psiquismo allí está tomado como mente en sentido amplio. ¿Sí? Así como el primer principio hermético, todo es mente, ahí mente está tomado como conciencia, en sentido muy amplio. Se llama panpsiquismo y significa que todo tiene conciencia porque todo es una manifestación de una conciencia, aunque nos parezca que no. El problema es que hay cosas que no se pueden expresar, pero sí saben hacer algunas cosas. Otro que quiero agradecerle a Stuart Hameroff, ese sí que fue valiente, porque estuvo décadas aguantando que se rieran de él. Fue el primero que afirmó que la conciencia tiene un asiento en los microtúbulos del esqueleto neuronal. Y todo el mundo se reía. Si la conciencia es cuántica, es no local, entonces, con el calor que hay en el cerebro, ¿cómo va a haber algo en estado cuántico? No se puede. Efectivamente, todos los experimentos que yo he visto para demostrar propiedades cuánticas en objetos que no son de tamaño subatómico, lo que hacen es bajar la temperatura cerca del cero absoluto. Es lo primero que se hace. Entonces fue el hazmerreír de la ciencia, en realidad hasta que llegó Roger Penrose y calculó una cierta frecuencia de energía allí en los microtúbulos neuronales. Pero teníamos la prueba matemática, nosotros aceptamos la prueba matemática hasta que Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose se encontraron con alguien que no tengo idea cómo se pronuncia, pero es algo así como Anirban Bangyopallai. El amigo Anirban en Japón. El amigo Anirban dedicó su vida a los microtúbulos y logró reproducir el comportamiento de estos microtúbulos en el laboratorio. Logró medir la energía que está allí, en esos microtúbulos. ¿Y qué creen? Es la misma, está en el mismo rango que lo que había calculado Roger Penrose. Probablemente Roger Penrose sea la estrella actualmente, porque de todos los científicos, por lo menos que yo conozco, es al que se lo respeta más en este momento. Sir Roger Penrose. Así que no solamente este Anirban logró medir una energía que es coherente con los cálculos de Penrose, sino que descubrió que los microtúbulos actúan de separación y protegen del calor cerebral a las neuronas, al esqueleto neuronal. El esqueleto neuronal está protegido del calor cerebral justamente por los microtúbulos. ¿Ya? Así que sí es posible que esté la conciencia
digamos, asentada en las neuronas, porque es no local, puede estar en varios lugares a la vez, pero tiene un asiento físico. De allí es de donde sale. Eso es lo que fotografió Konstantin Korotov. Eso que sale de allí. Bueno, y acá habría muchos rusos, no voy a empezar con eso porque son muchos, que habría que agradecerles también. Los rusos no tienen problemas con nada. Ellos dicen lo que encontraron, dicen lo que hay que decir y el qué dirán no les importa. Así que hay muchos rusos. Pero vamos a dejar los rusos allí y voy a ir directo al último que vuestro servidor conoció en el 2018, que ya saben, es Jacobo Grinberg. Desde mi punto de vista es el concepto de conciencia más acertado de todos. O sea, la conciencia como campo informacional, él la llamaba látiz, enrejado, entramado, y más allá del campo informacional, decía él, está el observador, la conciencia como el gran observador. Esa es una descripción perfecta de la conciencia. Y además del observador, existe un extraño atractor. Es como una fuerza que nos impulsa a mejorar, a evolucionar. Es la fuerza contraria a la entropía, al caos. Teilhard de Chardin lo llamó el punto omega. Y Grinberg destaca a Teilhard de Chardin porque su descripción es correctísima. Ese punto omega nos atrae a mejorar, a evolucionar. Hay que permitir a esa fuerza que nos atraiga. No hay que ofrecer resistencia a esa fuerza. Así como podemos ser atraídos por el espiral descendente del caos y la entropía, lo mejor es que a esa fuerza que nos atrae a evolucionar, la dejemos trabajar en nuestra vida. Tercero, Grinberg no consideraba a la conciencia como escalones. Bueno, ahora estoy en el nivel 1, después voy a pasar al nivel 2, después voy a pasar al nivel 3. Mira aquel que está en el nivel 9, yo recién estoy en el nivel 7. No, no es así. De ninguna manera es así. Él decía que cada uno tiene un territorio de realidad perceptual muy diferente. Un territorio más o menos expandido que consiste en su realidad, en lo que percibe, en su realidad perceptual. Hay cosas que no puede percibir. Por eso explicarle algo a alguien y eso que le quiero explicar está fuera de su territorio perceptual es muy difícil. No es imposible, es muy difícil. Si lo llega a entender, si realmente lo incorpora, si lo concibe, tal vez estemos ayudándolo a dar un primer paso en la expansión de su conciencia. Sin embargo, yo creo que es muy necesario entender y respetar a todos porque cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene su propio tiempo. Eso no lo podemos forzar. No le llegó todavía el momento y le llegará cuando le tenga que llegar. Listo. Así que nadie es superior acá
y nadie es inferior acá. Mucho cuidado con eso. Además, cuando salimos de acá, es conciencia absoluta, así que allí somos todos uno y allí no hay jerarquías, allí no hay niveles, ni hay nada. Cuando salimos de esta frecuencia de realidad. Nosotros aquí no podemos medir ese territorio de realidad perceptual. Es imposible de medir. Y al no poder medirlo, no lo podemos comparar. Y al no poderlo comparar, no podemos juzgar. Esta persona está dormida, esta persona está despierta, esta persona tiene tiene una conciencia más expandida, menos expandida. No podemos, porque no se puede medir eso. De ninguna manera. Es una experiencia totalmente subjetiva, decía Greenberg, y de lo único que nosotros nos tenemos que preocupar, no, ocupar, no preocupar, ocupar, es de nuestra conciencia circunscrita. Nosotros somos conciencias circunscritas. En algún momento de la eternidad decidimos circunscribirnos a una sola experiencia. Y a la expansión, es decir, a la expansión de la conciencia circunscrita y a la expansión de la conciencia colectiva, la de toda la humanidad. A eso también nos deberíamos dedicar. Esa debería ser nuestra ocupación. No mirar cómo está el de al lado, a ver si tiene más o menos conciencia que yo. De eso no me tengo que ocupar. Eso es chisme. Eso es otra cosa diferente. Eso es ego. ¿Mm? El cuarto, miren si será importante esto, que el objetivo fundamental de vida coherente, el objetivo que tuvimos siempre desde que empezamos con vida coherente en nuestra cosmovisión, era simplemente vivir desde la conciencia, nada más. Tomar decisiones desde la conciencia, no desde el ego, desde la conciencia. Ese era todo nuestro objetivo. A partir de este año se agrega un objetivo más. Vivir desde la conciencia, pero expandir la conciencia circunscrita individual y la conciencia colectiva. ¿Cómo se hace esto? Punto 5. ¿Cómo se hace? Por supuesto, meditando. Para ir al ámbito de la conciencia es con meditación. Y las meditaciones que hicimos, las meditaciones guiadas de vida coherente, están bien. Pero con las mismas meditaciones guiadas de vida coherente, nosotros tendríamos que enfocarnos en lo que la Sintergia denomina meditación autoalusiva. ¿Qué es la meditación autoalusiva? Bueno, es, decía Greenberg, la observación desapegada, sin juicios, y simultánea de las diferentes áreas de la experiencia. Las sensaciones corporales, los pensamientos cerebrales, las emociones, el entorno, los sentimientos concienciales, todo eso, observarlo de manera desapegada. Eso lo podemos incluir dentro, de hecho yo lo estoy haciendo, dentro de nuestras propias meditaciones guiadas, y es una de las mejores formas de expandir la conciencia. No tenemos nada que cambiar en ese aspecto, sino que tenemos que enfocarnos en la observación. Enfocarnos en la observación significa estar en la conciencia. Autoobservación constante. Eso sería
lo perfecto, pero ¿quién está constantemente autoobservándose? Para el día a día, punto 6 de esto, quizás el mejor consejo que les puedo dejar es el que ya mencionamos, y es dejarnos llevar por la direccionalidad individual de la conciencia. Así como hay un atractor, un punto omega que nos atrae, ese punto omega nos pone una dirección. Y esa dirección es la que tenemos que tomar y no salir de allí. Ustedes no crean que es una línea, no es lineal. Es una cosa así. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No se desanimen, porque así somos, así estamos. Pero la dirección es una sola. O sea, la dirección es el proceso conciencial, el camino de la conciencia. Aunque a veces parece que vamos para atrás, pero ese parece que vamos para atrás es ilusorio, ¿no? Y después, para el día a día también, sabemos por la sinergia que existe un factor de direccionalidad colectivo. O sea, la conciencia colectiva también tiene un factor direccional. En este momento es un desastre. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ese factor de direccionalidad de la conciencia colectiva puede ser arreglado, puede ser modificado y puede ser cambiado. ¿Por quién? Por el factor de direccionalidad individual. Un solo individuo puede ayudar a cambiar la dirección de todo un grupo. Imaginen una masa crítica de toda la humanidad, lo que podría ser con la conciencia colectiva. Séptimo y último, Grinberg afirma que la posibilidad de afectar el hipercampo, conciencia colectiva, le decía hipercampo, haciendo referencia al campo neuronal sumado, forma un hipercampo, lo que nosotros decimos conciencia colectiva, y de modificar la dirección, porque ahora va para allá y nosotros queremos que vaya hacia allá y está yendo para allá, se fundamenta en el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad neuronal de un sujeto ejerce sobre otros sujetos. Es el experimento del potencial transferido. Es el experimento que nadie hasta el momento refutó. Yo lo estoy esperando que venga alguien y refute el experimento de Grinberg, pero resulta que hasta ahora nadie lo refutó, por lo tanto es la hipótesis que utilizamos. Así que en nuestro día a día tenemos que enfatizar no solamente el salir del ego y el vivir y el tomar decisiones desde la conciencia. Nosotros decimos pensar con el corazón, pero literalmente pensar con el corazón. Estoy hablando del corazón de carne. Porque otra cosa que descubrió el Instituto Matemáticas del Corazón, ustedes ya saben, es que el corazón es el único órgano que está conectado a una inteligencia superior. ¿Y cuál creen ustedes que es esa inteligencia superior? ¿Cuál es? La conciencia. No es otra cosa. Lo que pasa es que Matemáticas del Corazón, por miedo a que los quiten,
de la ciencia oficial no considera que la conciencia sea una entidad. Considera que la conciencia es una capacidad. De allí que tanto estudio del campo geomagnético y contratar especialistas en clima espacial, en el comportamiento del Sol, en el comportamiento de la resonancia Schumann. Esa super preocupación que tienen es porque ellos consideran que el único medio que hay para transmitir información coherente es el campo electromagnético de la Tierra. No es así. No es así. La información coherente se transmite a través de la conciencia, de la interacción entre la látiz, el enrejado, y la conciencia individual, o como decía la sintergia, el campo neuronal de cada uno. Desde allí transmitimos información coherente. Allí no se crea la conciencia, como escuché la otra vez, que en ese intercambio se crea la conciencia, por favor. No, la conciencia es todo. Lo dice muy claramente, la conciencia no se puede definir porque no hay nada anterior a la conciencia. ¿Cómo se va a crear la conciencia en el intercambio entre nuestra conciencia individual y la látiz? No, no es así. La conciencia es lo que hay. Todo sucede allí dentro. No hay una fuera de la conciencia. Es omniabarcante, está en todos lados a la misma vez. Muy bien. Quiero enfatizar que si bien nosotros estamos en el camino de la conciencia, y eso lo estoy empezando a decir ahora, si a vida coherente, si yo tuviera que definir el camino de vida coherente, diría, es el camino de la conciencia. Lo contrario al camino del ego, quiero enfatizar que suponemos que hay muchos otros caminos de la conciencia que son válidos. Ojalá estuviera lleno. Y lo único que les puedo asegurar, yo, pero no solamente yo, sino todo el equipo Vida Coherente, lo único que podemos asegurar es que este camino de la conciencia funciona. Y funciona porque tenemos resultados concretos que cualquiera los puede ver. Si los piden, se los damos. Hay testimonios grabados. Vamos a hacer más testimonios grabados en el 2019. Así que resultados hay. Este camino de la conciencia funciona. De los otros yo no puedo decir nada. Pero sé que los hay. Sé que los hay. Y ojalá, repito, hubiera muchísimos más. Así que antes que termine el año, les dejamos un regalo más para todos ustedes. Y es que puedan inscribirse en el reto de 30 días en coherencia sostenida, tanto en el básico como en el avanzado. El básico se necesita para poder hacer el avanzado. Y se pueden escribir al precio 2018, $10 y los atendemos 30 días. Y no solamente los atendemos todos los días y le damos una charla todos los días, un audio todos los días, sino que nos reunimos una vez por semana para intercambiar experiencias, para mejorar, para ver que yo soy igual a todos los demás y lo que me sucedió a mí también le sucede a los otros. Los retos de 30 días los vamos a tener que subir de precio en el 2019, pero no porque nosotros
queramos hacer eso, sino porque el costo de vida subió. En México, por lo menos, al doble, fácilmente. De todos modos, el doble de lo que cobrábamos por el resto de 30 días sigue siendo bajísimo. Pero de todos modos, el regalo que le queremos dejar es ese. El 7 de enero empiezan los dos juntos. Conviene que se inscriban ahora y si tenían que hacer un regalo, es un lindo regalo para hacer. Inscriban a algún amigo, inscriban a algún familiar. Es un buen regalo que ustedes pueden hacer. También podemos asegurar que de todas las herramientas que tenemos, tal vez por el enfoque netamente práctico, sin descuidar la explicación de lo que se está haciendo, porque todos los días les llega un audio que explica lo que están haciendo, los retos han demostrado, y ya hicimos 15 retos, de 50 personas cada uno. Nadie se quejó, nadie se quejó. Es más, hemos recibido muchísimos testimonios. Y yo puedo dar fe, realmente, puedo asegurar, y todo el equipo de Vida Coherente puede asegurar, que estos retos han demostrado tener una eficiencia, una eficacia y una velocidad en los cambios que realmente nos dejó sorprendidos a todos. Los retos de 30 días en coherencia sostenida cambiaron vidas enteras. La coherencia sostenida cambia las cosas, decíamos nosotros, pero no cualquier cosa. Esto ha cambiado vidas. De alguna manera la mejor herramienta que tenemos. Bueno, sería eso y las terapias las mejores herramientas que tenemos, porque los talleres son buenos, pero a veces los talleres son muy teóricos y no se ve, no se ve el resultado enseguida, pero no olviden que están ampliando, ¿sí?, ese territorio de realidad perceptual que es la conciencia individual de cada uno. Así que no se pierdan estos retos que comienzan el 7 de enero y pueden invitar a cualquiera porque no se necesitan conocimientos previos, pueden ir directamente, no requiere conocimientos previos. Muy bien, ahora sí, Vida Coherente les desea que este nuevo año pueda ser recordado como uno de los más coherentes de la vida de ustedes y de la nuestra. Y como equipo, y se suma otra persona al equipo, volvemos a renovarnos a vuestras órdenes, porque eso es nuestra pasión, es nuestra felicidad. Para nosotros no es trabajo. Nuestro propósito en esta realidad es servirlos a ustedes. Por eso lo decimos tanto, por eso lo enfatizamos tanto. Servirlos, ayudarlos a ustedes es la pasión de nuestra vida. Así que nos despedimos hasta el 7 de enero. Sé que los voy a extrañar. Y reciban un abrazo muy, muy cariñoso de vuestro servidor y de todo el equipo. Que estén muy, pero muy bien.